No hemos venido ataviados para la ocasión, pero estamos en la primera jornada del kimono de Valencia. Bueno, sabemos que en Otaku no Michi hacéis un montón de actividades durante todo el año. Explícale un poco a la gente algunas de las actividades que hacéis y qué pueden hacer para unirse a vosotros. Bueno, a ver, ¿qué actividades hacemos? Pues desde talleres de enseñanza de idioma japonés hasta talleres de defensa personal. De hecho, en ese puesto de ahí, aquí al lado, está nuestro profesor de Budo Taijutsu, que es el antiguo ninjutsu. ¿Qué hacemos también? Pues realizamos todo tipo de cosas, desde talleres de kimono, como has visto, talleres de juegos tradicionales y muchas disciplinas japonesas. ¿Qué hay que hacer para hacer socio? Solamente asistir a alguna reunión y darle C de alta mediante el formulario que tenemos en nuestra web. Y bueno, y tenemos una irrisoria cuota anual que solamente es para ver quién realmente está interesado o quién no está interesado. Sí, porque igual hay mucha gente que sí, apuntémonos, y luego pasa de hacer todo. Sí, eso normalmente pasa siempre. Pero vamos, de todas maneras estamos muy contentos con la gente, sobre todo porque cuando se hacen este tipo de actividades la gente colabora y ayuda. O sea, estamos muy contentos con la gente. Pues muchas gracias. Ahora voy a hacer, mientras ellas desnudan a la voluntaria, vamos a hacer una pequeña presentación de katas para que veáis que hay otras cosas, como he dicho antes. Mira, ¿veis? Ahora veis a ella, ella lleva un nudo. Eso es una especie de buco plano, o algunos dicen caneta, como es como carta, nudo de carta. Plano, va muy bien para ir al taxi, para ir al cine, y yo en tu puesto, le puedes poner algún complemento, algún pañuelito, uno de cine, este es uno. Vale, Silvia, os he dicho que lleva el kata de libélulas. Un kata de libélulas con un aparato que se llama sanguíneo, es una cuerda con elásticos, 3 elásticos. Hemos hecho aquí unas vueltas muy artísticas, pero veis, tiene truco. Tiene truco porque muy bien. Esta es otra opción. Mira, Ana va a venir, va a sonreír un poquito. Venga. ¿Veis? El chihuahua es un tema de verdad también, muy importante. ¿Veis? Siempre el hashori es importante. Este hashori está muy bien porque aquí veis una demostración de una técnica japonesa que se llama shigori. Si habéis visto alguna vez unas camisetas de los hippies que cogen la camiseta y la atan, hacen un nudo con una cuerda y luego la tiran. Y luego quitan la cuerda y quedan como un círculo, ¿no? Pues estos son cientos de círculos en un momento, son puntos, minutos, y esta manera de hacer circulitos así es muy típica de Kioto, se llama kanoko shigori. Bueno, nos encontramos con David, propietario de la única tienda legal de kimonos en España, Kimono Connection. Hola David, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió montar una tienda de kimonos y un poco cómo trabajáis. Bueno, pues la idea fue, como yo creo que como todos los negocios de este tipo, son por la pasión por Japón, por la cultura en general de Japón. Y bueno, también conocí a la que es presidenta de Kimono World Life, es una empresa japonesa que se dedica a esto, es la que me suministra todos los kimonos, todos los pedidos, se los hago a esa empresa. Vienen directamente desde Japón, todos los productos, absolutamente, vienen directamente desde Japón. Así que no hay peligro de imitaciones falsas y cosas así. Y bueno, empezamos todavía no hace un año. Ahora en este salón de manga de Barcelona, ahora un año, la tienda. Y bueno, vamos poco a poco, hemos empezado con no demasiado stock, pero hemos visto que la gente se anima y que poco a poco más pues la gente le gusta todo lo que es la cultura de kimono. Pues estamos ampliando lo que es el catálogo y bueno, para mediados del año que viene tenemos pensado hacer una inversión un poco más fuerte
para traer un poco para abastecer a todos los pedidos. También decir que es la única tienda especializada de España en este tipo de ropa. Y bueno, distribuimos pues a toda España e incluso fuera de España, Europa. Ahora hemos abierto también para América. Y bueno, poco a poco intentamos lo que es difundir un poco la cultura esta y que la gente pueda llegar a este tipo de ropa auténtica que es lo más complicado aquí en España. Niwa dasu ka
Cuando ya está sentada, entra la anfitriona con los dulces. Los dulces se eligen con mucho cuidado para que sean adecuados a la estación del año por su sabor, forma y color. Luego se pasa el paño al chachaco. Abre la tapa de la tetera con el paño de seda. Si el anfitrión es un hombre, no utiliza paño para abrirla. Vierte el agua caliente en la taza y moja el chacén. Lo levanta y lo gira para comprobar que las púas estén bien. Vacía la taza y la limpia con el paño húmedo. Ceremonia del té, taikos, kimonos, sobre todo muchos kimonos. Todo esto lo hemos podido ver en esta primera jornada del kimono de Valencia, un evento donde Japón, y solo Japón, es el protagonista. Hasta la próxima.